Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Exceso de fuerza. La Shalaxiana esperaba temblando ansiosa en la sala de espera. Pasó sus 3 dedos por los apéndices tentaculares que recorrían la parte inferior de su rostro. Levantó la mirada cuando escuchó que alguien se acercaba a ella. Vio a 2 guardias del consejo caminando hacia ella. Con un gesto silencioso para que lo siguiera, se levantó y finalmente comenzó a dirigirse hacia la cámara del consejo. Cuando se acercó al podio, un reflector se encendió sobre ella, haciendo difícil distinguir cualquier rasgo de los miembros del consejo. Nerviosa, comenzó a explicar la razón por la que había solicitado la reunión. Saludos, miembros del consejo. Estoy aquí porque mi gobierno atacó un puesto de avanzada creada por una raza conocida como los humanos. Nos reímos de ellos. Ni siquiera tenían presencia guerrera en el puesto, excepto por algunos guardias. Los capturamos y planeábamos... ¡Espera!, la interrumpió uno de los miembros del consejo. ¿Estás admitiendo abiertamente que tu gobierno saqueó uno de sus puestos de avanzada? ¿Te das cuenta de que tu gobierno está admitiendo un crimen grave? Sí, pero ya no importa. Mi pueblo necesita ayuda. Murmullos de sorpresa resonaron a su alrededor. El gobierno shalaxiano era conocido por realizar incursiones como esa. Sin embargo, nunca lo admitían y se esforzaban enormemente por ocultar cualquier acto de saqueo o de pillaje. Que un miembro de su gobierno admitiera su culpabilidad significaba que realmente estaban desesperados. De acuerdo, por favor continúe su historia. Dijo que estaban saqueando un puesto de los... ¿cómo se llaman? ¿Humanos? ¿Quiénes son? No los conocemos. Los humanos son una raza joven, mamíferos bípedos. Todavía no habían viajado fuera de su sistema solar, excepto por ese puesto. Los atacamos por 2 razones. La primera es que la colonia tenía prácticamente ninguna resistencia. No detectamos presencia guerrera, más allá de unos pocos guardias con armas simples. La segunda es que creíamos que no podría haber represalias, al menos no durante varias décadas. La Shalaxiana hizo una pausa y miró alrededor del consejo. Aunque no podía ver sus rostros, estaba claro que la mayoría la observaba con desprecio. Tragando saliva, continuó. Capturamos a los sobrevivientes y planeábamos venderlos en nuestro planeta natal, Shalax, para que trabajaran durante el resto de sus vidas como esclavos. Sin embargo, cuando los llevamos a la nave en la que habíamos aterrizado, ocurrió un incidente. Varios de los collares de restricción fallaron y algunos de los prisioneros aprovecharon la oportunidad para escapar. Tomaron armas de nuestros guerreros, se atrincheraron en el almacén del puesto. No le dimos mucha importancia, ya que todavía teníamos a la mayoría de los prisioneros, y ellos no tenían forma de abandonar el puesto. Como estaban atrapados y eventualmente se quedarían sin comida, decidimos marcharnos. Nuevamente miró alrededor. El consejo parecía furioso. Sabía que admitir esto significaría una cadena perpetua como mínimo. En el peor de los casos, bueno, no valía la pena pensar en ello. Pero debía hacerlo si quería que su pueblo sobreviviera. Una silueta reptiliana se levantó entre los miembros del consejo. ¿Acaso planeaban esclavizar a esta especie menos avanzada? Sí. Y aún así, fuiste tú quien solicitó esta reunión. ¿Por qué? ¿Acaso tu gobierno finalmente desarrolló conciencia? Por favor. Otro miembro del consejo lo interrumpió. Déjala continuar. Me interesa ver a dónde quiere llegar con esto. El miembro reptiliano del consejo se sentó de mala gana y le indicó que continuara. Por lo que pudimos determinar, los humanos no tenían forma de escapar. Habíamos destruido sus naves, saqueado sus suministros y los habíamos dejado morir. Después de varios años, olvidamos por completo el incidente. Fue entonces cuando recibimos un mensaje subespacial de los humanos. Este decía: liberen a nuestra gente o reduciremos su imperio a cenizas. Nos reímos.
No era la primera vez que una especie joven enviaba amenazas después de una de nuestras incursiones, y sabíamos que no sería la última. Estábamos demasiado lejos como para que pudieran tomar represalias, y a pesar de la fuerza física y resistencia de los humanos, su tecnología parecía no estar a la altura de la nuestra, así que los ignoramos como a los demás. Pero nos dimos cuenta de nuestro error cuando llegaron a una de nuestras colonias. Creíamos que la tecnología humana estaba siglos por debajo de la nuestra después de investigar la tecnología de su colonia. Lo que no sabíamos era que los humanos habían evolucionado en un mundo que había estado en guerra consigo mismo durante miles de años antes siquiera de intentar colonizar su primer planeta. Incluso después de colonizar su primer planeta, los dos mundos continuaron en guerra, incluso entre ellos mismos. La mayoría de las especies, como saben, enfoca su investigación tecnológica en la colonización, no en la guerra. Nos dimos cuenta de que este no era el caso cuando finalmente tomaron represalias. Con permiso de mi gobierno, he sido autorizada para liberar esta transmisión holográfica del ataque. Una enorme pantalla holográfica apareció sobre ella en el centro de la sala. El Consejo observó cómo enormes naves de guerra llegaban a la atmósfera inferior del planeta y luego liberaban cientos de lo que parecían ser cápsulas metálicas. Estas cápsulas metálicas que están viendo son lo que los humanos llaman naves de descenso. Cada nave de descenso contiene aproximadamente una docena de guerreros humanos altamente entrenados. Estas naves simplemente caen desde la atmósfera inferior. Poco antes de llegar a la superficie, sus propulsores se encienden, reduciendo la velocidad lo suficiente para aterrizar de manera relativamente segura. Después de aterrizar, salieron y mataron a cualquier miembro de mi especie que pudieron encontrar. Nosotros respondimos, por supuesto, pero había miles de humanos y no estábamos preparados para el ataque. Cuando terminaron, los humanos llevaron a cada esclavo a sus naves antes de partir. El video continuó reproduciéndose mientras ella hablaba. Mostraba soldados humanos con armaduras de camuflaje entrando en estructuras de manera organizada. Se podían escuchar disparos en el interior. Apenas unos minutos después, los humanos salieron de la estructura, acompañando a un joven esclavo humano que estaba dentro y colocando un marcador en la entrada. Hubo silencio en la cámara. Ningún ataque podía ser tan organizado o eficiente. El video continuó mostrando cómo esto ocurría en todos los sectores de la colonia. Según la grabación, el ataque solo había durado 1 hora, pero en esa hora habían matado a cientos de Shalaxianos, quienes eran considerados guerreros fuertes por derecho propio. Uno de los miembros del consejo se levantó cuando el video terminó. La eficiencia de este ataque es impactante, eso es cierto, y puede parecer excesivo, pero los humanos claramente tienen derecho a hacerlo. Ustedes atacaron uno de sus puestos y esclavizaron a decenas de su gente, así que díganos, ¿por qué solicitó una reunión? La Shalaxiana podía sentir cientos de ojos clavándose en ella esperando una respuesta. Hay más detalles sobre este ataque. Otra transmisión holográfica comenzó a reproducirse. En ella podía verse a los humanos camuflados entrando en sus naves con los esclavos que habían rescatado. Una vez que se fueron, los pocos Shalaxianos sobrevivientes comenzaron a salir de sus escondites, con el horror y conmoción claramente reflejados en ellos. De repente, un fuerte estruendo pudo escucharse desde la transmisión holográfica. Otra cápsula metálica había aterrizado cerca de ellos, pero esta vez no salieron guerreros. En su lugar, una compuerta se abrió y lo que parecía ser un enjambre de insectos metálicos fue liberado. El consejo observó con horror cómo aquel enjambre metálico descendía sobre uno de los sobrevivientes. Parecía que lo estaban diseccionando. Cuando el enjambre se alejó del sobreviviente, este había duplicado su tamaño y el Shalaxiano había desaparecido por completo. La transmisión holográfica se cortó abruptamente. Estos enjambres parecen ser algún tipo de nanotecnología. Cuando son liberados, desensamblan cualquier cosa que esté cerca de ellos. Utilizan la materia para construir más unidades de su propia especie. Pero no solo atacaron a los sobrevivientes. Otra imagen apareció en pantalla. Los miembros del consejo comenzaron a murmurar incómodos entre ellos.
La imagen mostraba un páramo desolado. No había flora, estructuras, ni seres vivos visibles. Después de que estas nanomáquinas asimilaron todo lo que había en el planeta, entraron en combustión, incendiando la atmósfera y dejando atrás absolutamente nada. Los humanos no se detuvieron ahí. Han utilizado las mismas tácticas en muchos de nuestros mundos coloniales. La imagen cambió. Ahora mostraba un mapa estelar, con casi 2 docenas de planetas marcados en rojo. Cada planeta resaltado en rojo es ahora un planeta que ya no puede sostener la vida. Como pueden ver, la trayectoria indica un único objetivo: Shalax, nuestro mundo natal. La Shalaxiana pudo notar que había captado la atención del consejo. Por favor, implora a este gran consejo que nos ayude. Somos incapaces de detener a los humanos. Admitimos voluntariamente nuestros crímenes y aceptaremos enfrentar la justicia por nuestras acciones. Pero por favor, salven a mi raza de la extinción. El consejo permaneció en silencio durante varios momentos. Entonces, el miembro reptiliano del consejo se levantó. Nos has dado mucho en qué discutir. Has admitido numerosos crímenes cometidos por tu gobierno. Crímenes que muchos miembros de este consejo han intentado demostrar durante el tiempo que tu pueblo ha formado parte de la Unión. Sin embargo, no podemos ignorar lo que estos humanos están haciendo. Así que hasta que lleguemos a una decisión, serás colocada en una celda de retención. El reptiliano volteó hacia los guardias. ¡Guardias, llévensela! Los 2 guardias del consejo se acercaron a la Shalaxiana. Por favor, mi pueblo necesita ayuda. Cada momento que se retrasen, cientos de Shalaxianos mueren. Mientras era arrastrada fuera de la cámara, la entrada comenzó a cerrarse. La voz temblorosa del miembro reptiliano del consejo todavía podía escucharse. Nosotros decidiremos el siguiente curso de acción. Tendremos que discutir qué es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.